Este hecho que te narraré este día dejó perplejo a los ciudadanos norteamericanos en general, al igual que a todos sus conocidos, pues en un principio, Paul Margich era identificado como una persona de buen corazón, agradable, confiable, un buen ejemplo de ser humano, y esto le permitió ser querido por sus allegados. Pero rostros vemos, e intenciones desconocemos, pues este mismo sujeto ejemplar se atrevió a realizar un acto retorcido en contra de 4 integrantes de su familia, que una vez que perpetró el acto, dijo sin remordimiento alguno: tómate un tiempo para escuchar esta historia que estoy segura, nunca antes has escuchado algo similar. El Día de Acción de Gracias es una fiesta nacional celebrada oficialmente cada año en Estados Unidos y en Canadá. La ocasión amerita que este día se organicen reuniones familiares o entre amigos para agradecer por la libertad que disfrutan, así como por los alimentos, el hogar y tantas otras cosas. Y esto es precisamente lo que hizo la familia de Paul Michael Margich el jueves 26 de noviembre de 2009, al que Paul fue invitado. Pero en vez de celebrar, la noche terminó en tragedia que por un momento se pensó quedaría impune, de no ser porque una llamada realizada por un matrimonio 37 días después de los asesinatos lo cambió todo. El programa America Most Wanted, que durante una hora narraba los hechos exactos de distintos homicidios de la Unión Americana y pedía a los televidentes que de saber algo de los asesinos, reportaran a la policía para que estos fueran arrestados de inmediato, influyó para que Paul fuera arrestado. El programa nocturno tenía excelente reputación pues había logrado en colaboración con la audiencia capturar a 1,187 fugitivos, y durante la tarde-noche del 2 de enero del año 2010, un matrimonio conformado por Melinda y Paul Baff, oriundo de Florida y propietario del motel Edgewater en Long Key, veían atentos el noticiero y como era común presentaron un avance del programa de asesinos, y ambos se paralizaron cuando vieron al protagonista del mismo. Era un hombre de aproximadamente 30 y tantos años, originario de Miami, de anteojos, de tez trigueña, estatura promedio, de cabello escaso, y mencionaron que era buscado como Paul Michael Margich. ¿Pero qué los puso tan nerviosos? Y la respuesta a esto: su huésped, que había llegado el 3 de diciembre a alojarse al cuarto número 14 de su motel, había pagado por adelantado y en efectivo, algo que les pareció extraño, pues no era común que los vacacionistas pagaran de esta forma. Además los puso en alerta, pues desde un principio pidió que no entraran a su habitación por ningún motivo. Él se encargaría de la limpieza y no solicitaría servicio a cuarto, por lo tanto no tenían motivo alguno para acercarse. Posiblemente era el asesino en serie, ya que Miami estaba a 100 kilómetros de distancia, pero luego las dudas los invadieron. ¿Y si estamos equivocados? Luego escucharon que el hombre se movía en un Toyota del 2007, con placas de Florida y con un alerón deportivo. Aquí sus sospechas se levantaron, pues el sujeto había llegado en un auto, pero este estaba cubierto para evitar que la sal lo afectara. Se armaron de valor y levantaron la manta que lo protegía, y corrieron despavoridos a la recepción para comunicarse con la policía de Monroe, pues comprobaron que tanto el color, modelo y placas coincidían con el mencionado en la televisión. Una treintena de elementos policíacos arribaron al sitio a eso de las 22:30 horas, en donde el matrimonio decidió no salir. El sujeto se resistió, y los agentes pudieron inmovilizarlo a través de un taser, y una vez que lo capturaron comprobaron lo que los dueños del motel les habían dicho. Era idéntico a Paul Michael Margich, quien era mejor conocido como el asesino de Thanksgiving. Paul Michael Margich dio una declaración que a más de uno dejó sin palabras. No sé por qué lo hice. Llevo 18 años con problemas mentales. Quería entregarme, pero solo esperaba que mis padres me lo pidieran. Tras esto, Paul fue trasladado al centro de detención West Bonfim. Su momento ya había llegado y no había nada que hacer al respecto. Los oficiales esperaban escuchar qué había ocurrido en la noche del 26 de noviembre de 2009. Habían pasado más de 30 días desde el hallazgo de 4 miembros de su familia, y nadie sabía qué había ocasionado tal atrocidad. Y tras un breve cuestionamiento de parte de los agentes, llegó la confesión de Paul. Se cuenta que esa noche se reuniría con algunos familiares y conocidos en una casa ubicada en la localidad costera de Júpiter. Paul, dicen algunos amigos, pese a su buena actitud, no era afecto a las celebraciones, mucho menos al Día de Acción de Gracias en donde se demuestra el afecto.
Aún así acudió cuando su padre Michael le hizo saber que había convencido a los anfitriones de la fiesta que su hijo Paul asistiría para estar con su familia. En este sitio estaban 16 personas, todas ellas conocidas de Paul. Cenaron, recitaron salmos en agradecimiento y cantaron Amazing Grace. Luego una pequeña llamada Michaela Seton, de 6 años, que se encontraba en el sitio, se puso su pijama de campanita y se fue a dormir. La celebración estaba por terminar, así que Paul se levantó de su asiento y los presentes lo perdieron de vista. Ellos seguían en lo suyo hasta que un caminar agitado los hizo desconcertarse. Era Paul con un arma. Sin importarle nada, y a sangre fría comenzó a disparar sin tomar en cuenta que los presentes eran parte de su familia. Rodeadas de un charco de sangre quedaron su tía Raymond Joseph, a quien asesinó de un disparo en el pecho, y sus hermanas gemelas de 33 años, Carla y Lisa, que para entonces esta última estaba embarazada de su primer bebé. Posteriormente, hirió a su cuñado Patrick terriblemente. Los oficiales cuentan que en más de una ocasión el arma se atascó. Esto lo enfureció, y al ver que muchos de los presentes corrían de un lado para otro para evitar que una bala los alcanzara, volvía a cargar y a disparar. Tras esto salió de la cocina y dijo con un tono liberador: «Esperé 20 años para este día». Los testigos afirmaron que parecía marcharse, pero algo lo detuvo. Subió por las escaleras y entró al cuarto de su prima Michaela. Accionó el arma, salió de nueva cuenta y volvería a entrar para dispararle a la pequeña en más de una ocasión mientras dormía. Luego de acabar con la vida de los suyos, salió de la casa, subió a su auto sin dirección y partió sin un gesto en su rostro ante los gritos que se podían escuchar a lo largo de la calle, los cuales provenían de la vivienda. Al lugar llegaron los elementos policiales, ambulancias y paramédicos quienes asistieron a los heridos que cabe señalar. El más grave era Patrick. A él le disparó en el estómago desgarrándole los intestinos, lo que lo llevó a ser inducido al coma. Luego se declaró que en el lugar habían muerto 4 integrantes de su familia: Carla, Lisa, su tía Raymond y la menor de 6 años. En cuanto a Patrick, durante los 4 meses en que estuvo en coma, tuvo neumonía, pancreatitis, y al despertar en marzo de 2010 le extirparon un riñón, y el otro le dejó de funcionar por un mes. Patrick fue muy afortunado, decían los médicos, pues los diagnósticos determinaban que quedaría en estado vegetal y con graves daños cerebrales. Cuando finalizó con su declaración, los oficiales esperaban saber qué había detonado los asesinatos. ¿Era por venganza o por locura? Nadie lo sabía, ni siquiera el propio Paul, de quien se supo en algunos medios de comunicación que por años fue tratado por su trastorno obsesivo-compulsivo en Michigan. Revisaron su historial y nuevamente comprobaron que era un alumno brillante. Había dedicado su fotografía de graduación a su familia y llevaba buena relación con cada integrante. Pero tras analizar minuciosamente notaron que algo se les había pasado, que anteriormente este hombre había tenido problemas con su hermana Carla. El 30 de noviembre de 2009, Carla Merhish, hermana menor de Paul, había solicitado a un juez de Miami una orden de alejamiento, pues temía tanto que su hermano se volviera violento. En la solicitud, Carla alegó que Paul la había amenazado de muerte y que una vez que lo hiciera se quitaría la vida. Además, Paul se negaba a tomar los medicamentos para una enfermedad mental, la cual no fue identificada. Carla apuntó en un documento judicial que las amenazas ocurrían regularmente y trató de conseguir asistencia de un tribunal para evitar más incidentes de violencia, así como de acoso, pero nunca se hizo algo para detenerlo, pues eran solo eso, simples amenazas. A pesar de sus temores, Carla retiró voluntariamente la solicitud de alejamiento el 12 de mayo de 2006, es decir, 3 semanas después de presentarla, pero parecía que este conflicto venía de tiempo atrás, pues 8 años antes, Paul Mergich también había solicitado protección de la policía después de acusar a su hermana al tratar de matarlo, pero luego el hombre la retiró 5 semanas después sin dar explicación. Paul alegó que Carla le había dicho que si tuviera la oportunidad de salirse con la suya, lo habría matado, y contó que la solicitud de alejamiento había sido porque Carla, cuando ambos eran más jóvenes, derribó la puerta de su habitación, comenzó a gritarle y a escupirle en la cara, antes de lanzarlo al suelo. Carla sabía perfectamente, según Paul, estaba bajo tratamiento por síndrome obsesivo-compulsivo, pero no le importó.
y siguió acosándolo a propósito, contradiciendo las indicaciones del médico que le sugería que no lo incitaran a lastimarlos, pues la fuerza que demostraría Paul sería mayor a la de todos ellos juntos. Incluso contó que su familia lo que realmente quería es que empeorara y no superara la enfermedad, por lo que las autoridades de Palm Beach continúan sin revelar el motivo de la matanza del Día de Acción de Gracias. Al detenido ya lo tenían en su poder, pero dar con él no fue sencillo. Durante la noche de la tragedia se llevó a cabo una movilización policial. Se colocaron imágenes del asesino, así como de su Toyota azul, e incluso hasta se ofrecieron $100,000 para quien contribuyera a su captura, pero al no haber resultados favorables, este homicidio se volvió nacional. El 3 de diciembre una llamada al 911 alertó a los oficiales. Provenía de un complejo habitacional en Miami, en el que aseguraban que lo habían visto, pero la desilusión volvió cuando se enteraron que había sido una falsa alarma. Los únicos que estaban eran unos familiares del homicida. Hasta el momento solo se sabía que la matanza ya estaba planeada de tiempo atrás, pues Paul había retirado de distintos cajeros automáticos cerca de $12,000, se hizo de un arma y compró provisiones. Lo que impedía su captura es que Paul pagaba con efectivo, su comida, su estancia en el motel, el cual se extendió por semanas sin que alguien sospechara, y al mismo tiempo solicitaba que nadie entrara a su habitación ni siquiera para asearla, pues no quería ser molestado. Esto era muy extraño, y solo Paul sabía lo que ocurría en esa habitación. En sus planes estaba quitarse la vida, y las autoridades lo confirmaron cuando ingresaron y encontraron una soga, 3 tanques de helio unidos por una manguera, la cual iba dirigida a una capucha de suicidio, además de un libro del autor Derek Humbrick, en cuyas páginas se encontraban las formas más comunes en que las personas atentan contra su vida. Su captura solo perjudicó la vida de sus padres, quienes tuvieron que lidiar con las disputas de los sobrevivientes que exigían justicia y los culpaban de no haber evitado esta terrible tragedia al estar conscientes que su hijo tenía trastornos mentales. A esto se sumaron los anfitriones de la fiesta y padres de Makayla, la pequeña de 6 años, quienes interpusieron una demanda en contra de Michael y Carol Marhich, progenitores de Paul, por no haberles dicho que su hijo tenía problemas mentales. De igual manera, Patrick, su yerno y esposo de Lisa, los demandó por las mismas causas y apoyaron sus versiones con los antecedentes de alarmas de Paul, en donde confirmaba que tenía algo en contra de su hermana Carla. Aunado a esto, las autoridades mostraron evidencia en donde desde 1994 la policía había acudido al menos 10 veces a casa de los Margich para calmar los conflictos entre Carla y Paul. No había manera de que el asesino saliera de este grave problema, y se hizo más serio cuando se encontró un correo, en donde Carol comentó a una amiga que esperaba que Paul no cometiera un delito durante la noche de Acción de Gracias. Y esto mismo se lo había dicho a su hija Lisa, que pensaba igual a su madre, solo que no le decía nada a Michael por miedo a que él se molestara con ambas. En 2011, tras un breve juicio, Paul se declaró culpable de 4 asesinatos y el intento de homicidio a 2 personas. Con esto evitó la pena de muerte y fue condenado a 7 cadenas perpetuas consecutivas. Como respuesta a la parte acusadora, los padres de Paul contrademandaron en 2012 a los progenitores de la menor bajo la justificación que si ellos no le hubieran permitido el acceso, Lisa, Carol, Makayla y la tía Raymond estarían con vida, y con esto evitaron que los culparan por acciones de su hijo. De acuerdo con el diario Daily Mail, el 28 de octubre de 2011 se buscó que fuera absuelto apelando a la locura, pero no se obtuvo debido a que los padres de Makayla, quienes más adelante se convertirían en padres de 2 niñas, solicitaban que fuera castigado con todo el rigor de la ley. Los testigos aseguraron que el hombre estuvo consciente en todo momento, que jamás se mostró inestable o que estuviera en un estado inconveniente. Sostenía con firmeza el arma y sabía lo que hacía y a quién debía matar. Paul ha sido visitado por su padre Michael en prisión, pero poco a poco las visitas aminoraron y se cambiaron por llamadas en donde le hacen ver que no solo destruyó su vida, pues pasará el resto de sus días encerrado, también acabó con su tranquilidad. Y eso, no hay manera de revertirlo. Pero según antecedentes de la familia de Paul, una tía paterna de este hombre llevó a cabo un triple homicidio, cuando su esposo la abandonó por otra mujer. En junio de 1973, la mezzosoprano dejó su carrera para iniciar una vida al lado del padre de sus hijos, Melissa de 10 y Javi de 14.
Pero tras 19 años el hombre dejó a su familia para vivir un amorío con una azafata, lo que perjudicó moralmente a la mujer y la llevó al borde de la locura. Se cuenta que un día invitó a su exesposo para hablar sobre el compromiso que tenían con sus hijos, pero sus intenciones eran otras, pues acabó con la vida de los tres al detonar el arma. Luego acabó con su vida al ingerir fármacos, y la policía, al no tener más que investigar, cerró el caso. ¿Coincidencia o antecedentes mentales que influyeron en esto? Es una pregunta que aún no tiene respuesta. Lo cierto es que son los dos únicos casos que hay en su linaje, y esperan los padres de Paul que sean los únicos. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar, quiero enviarte un fuerte abrazo, Belén Betsabé, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.